¿Quién no ha disfrutado de ese aromático y sabroso olor a tierra mojada? ¿Qué nos evoca? Pues quizás un día de lluvia o un día de campo. A mí me evoca mi niñez, los días que íbamos a acampar a Majalca. No sé, puede ser hasta un momento triste también, y por qué no, eufórico. Pero ¿se han puesto a pensar por qué cuando llueve o simplemente cuando se moja el suelo, huele a tierra mojada? Pues son unas bacterias, aunque ustedes no lo crean. Hay bacterias en el suelo que lo que hacen es degradar todo lo que va cayendo, todo lo que ustedes imaginan que cae en el campo. Imagínense un animal que cayó, sus cuernos, sus pezuñas, ¿cuánto tardaría en degradarse o desaparecer de la faz del planeta si no existieran esas bacterias en el suelo? Son maravillosas. Ellas se encargan de que todos los residuos de las hojas, los insectos, se vayan degradando. Y entonces, en ese proceso, ¿qué creen que hacen? Liberan una sustancia química que se llama geosmina. Y bueno, la geosmina nos trae esa evocación de la tierra mojada. Si ustedes fueran al laboratorio donde trabajamos en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, verían esto que son las bacterias. Estas bacterias, aunque no estén en el campo, que las tengamos, nosotros le llamamos incubadoras, ahí las apapachamos, les damos de comer. Eso que ustedes ven ahí son unas, les llamamos cajas Petri, pero les damos una gelatina nutritiva que les encanta. Y si ustedes se fijan, se ven diferentes colores. Realmente es igual, las bacterias son las que liberan esos colores. Y no nada más liberan colores, liberan aromas. Y entonces diríamos, pues qué padre, ¿y qué más hacen? Pues muchísimas cosas más. Ellas producen sustancias químicas para defenderse de otros microorganismos que ya están en el suelo. ¿Cómo le hacen para sobrevivir? Pues precisamente eso, liberando sustancias químicas de defensa. Pero bueno, estoy hablando maravillas de las bacterias, porque a mí me encantan. Pero cuando alguien que no está en esta área le decimos, es que son bacterias, ¡ay, qué miedo! ¿Por qué? Inmediatamente pensamos en enfermedades o las bacterias que nos descomponen los alimentos. Pero créanme que solamente es el 0.1% de las bacterias las que nos causan enfermedades. Todas las demás son benéficas. Y entonces, si están en el suelo, ¿por qué cuando estamos niños no nos dejan jugar con el lodo? Yo siempre les digo a mis alumnos, los que tuvieron trauma de niños que no los dejaron jugar con lodo, aquí se va a acabar su trauma. Entren a mi clase y vamos a jugar con loditos. Nos ponemos guantes, maestra. No, no se ponga guantes. Hay que sentir el suelo, hay que olerlo. Y entonces no estamos tan fuera de la realidad, el que los niños, últimamente, los neurobiólogos, tanto en Estados Unidos como en Europa, están pidiendo que los niños tengan 1 hora de ir a ensuciarse al lodo. Es parte del aprendizaje. ¿Por qué? Esa sustancia química que les mencionaba hace un rato, la geosmina, activa hormonas a nivel cerebral, similar a la serotonina. Y quizás, si yo les digo serotonina, a muchos no se pueda captar qué es lo que quiero decir con eso. Es una sustancia química que libera nuestro cerebro para darnos placidez. Y entonces ahora los neurobiólogos están diciendo que estas bacterias del suelo es el nuevo Prozac. Y así lo están manejando. Entonces decía una pedagoga estadounidense, si su niño llega limpio de la escuela, es porque no trabajó. Y bueno, pues si nosotros estamos en el laboratorio constantemente trabajando con ellas, no hay excusa para que estemos tristes, ¿verdad? Simplemente el abrir donde tenemos a nuestras bacterias y oler ese olor a geosmina nos da una nueva sensación, nos hace sentir bien. Pero no nada más es eso, sino que yo les estoy platicando lo que podemos utilizar ahora de ellas, esa sensación de placidez, el que nos libere serotonina, pero
puedo hablar de ellas desde los años 40, desde 1940 hubo doctores como el doctor Waxman. Él pudo aislar una bacteria del suelo de la cual extrajo un antibiótico que se llama streptomicina. Quizás los que se enferman mucho de la garganta o tengan algunas enfermedades bacterianas continuas han de saber que sus médicos les recetan streptomicina. ¿Y por qué se llama así este antibiótico? Por esta bacteria, Streptomyces. Pero entonces se dieron cuenta que no nada más producían streptomicina, sino que hay muchísimas bacterias del suelo que producen antibióticos como cloranfenicol. ¿Quién sabe qué será eso, verdad? Pero si ustedes, cuando vengan los ventarrones, ahora que no son nada raros en Chihuahua, y empiezan a tener conjuntivitis, créanme que lo primero que van a hacer es ir a comprar un goterito para ponerse contra su conjuntivitis. Eso contiene cloranfenicol y lo producen bacterias de este tipo del suelo. Y así podemos hablar de muchísimas otros tipos de sustancias químicas que producen estas bacterias. Y entonces, dentro de toda esa gama de antibióticos, ya aquí en la universidad, en la UASH, hemos aislado más de 100 cepas, más de 100 tipos de bacterias diferentes, y han sido de la zona de Sacramento. ¿Por qué tomamos muestras de ahí? De plantas que estaban creciendo sobre rocas, sobre peñas, y las plantas estaban muy bonitas. Algo tiene que haber en esas plantas que les está permitiendo crecer tan bien. Pues efectivamente, ahí aislamos más de 100 tipos diferentes de bacterias que no nada más permiten que la planta crezca bien, sino que están produciendo antibióticos. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer un mapeo mayor, o sea, ¿qué más podemos encontrar en los suelos de Chihuahua? Y entonces empezamos a trabajar y se empezaron a tomar muestras de la zona de Santa Isabel por Cuauhtémoc. Y de ahí también se aislaron bacterias maravillosas. Y entonces esas bacterias ya también las estamos probando para saber si producen antibióticos. ¿De qué tipo? Pues de los que podamos. Empezamos trabajando para ver si combatían bacterias que nos causan diarrea. Fueron efectivos. Si contra bacterias que nos causan dolor de garganta, infección en la garganta, fueron efectivos. Entonces dijimos, bueno, Chihuahua, siempre nos dicen que somos los vencedores, ¿verdad?, acá del desierto. ¿Qué producción tenemos agrícola? Pues frijol, manzano, nogal. ¿Qué enfermedades son las más comunes? Y entonces nos dimos cuenta que había algunos hongos que atacan, por ejemplo, al frijol, al manzano, y entonces dijimos, hay que poner estas bacterias contra estas enfermedades, y están siendo efectivas. ¿Qué es lo que continúa aquí? ¿Qué es lo que hay más que hacer? Pues muchísimas cosas. Desgraciadamente hay que hacerlo lento. Esto es lento. Las bacterias hay que tenerlas trabajando siempre, estar verificando que realmente, no es porque yo quiera que produzcan antibióticos, se van a dar. Hay que estarlo probando constantemente, de tal manera que para mí yo digo que son las fábricas más maravillosas que hay. Trabajan las 24 horas del día, 7 días de la semana y no piden vacaciones. Eso es lo más maravilloso, que claro que mis tesistas tampoco tienen vacaciones junto con sus bacterias, pero créanme que cuando entran en este mundo apasionante de las bacterias del suelo, se les va a hacer cortas las vacaciones y los fines de semana para ir a trabajar con ellas. Y entonces dijimos, bueno, pues si producen antibióticos, vamos a ver si también producen antifúngicos contra hongos. También están siendo efectivas. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que ahorita estamos viendo que se ve a nivel mundial, no nada más en Chihuahua? Cáncer, ¿sí? Y entonces, al buscar información, nos dimos cuenta que muchas de estas bacterias del suelo producen antitumorales. ¿Con cuáles tipos de cáncer? De hígado, de colon, hay algunos contra pulmón, y ahora lo que nos está interesando es contra cáncer de mama. Y bueno, entonces algunas de ellas ya todavía no estamos trabajando en eso, es el siguiente paso. Pero yo les puedo decir que si nosotros ahorita pensamos que estamos descubriendo algo maravilloso, créanme que un filósofo
latino en el año 451 a.C., dijo que todas las plagas que emergen de la tierra misma da el remedio. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Volviendo a lo natural, a lo que está en el suelo, porque de ahí inició la vida. Y entonces, ahora nosotros estamos diciendo que tenemos que regresar a nuestra fábrica de farmacia, que son las bacterias del suelo. Y entonces, ¿qué están haciendo muchas compañías? Por ejemplo, en Europa, en Francia, están produciendo perfumes con olor a tierra mojada. ¿Por qué? Porque es el nuevo Prozac. Y entonces, yo les preguntaría a ustedes, ¿dejarían que sus hijos jugaran con el lodo? Yo sí. Gracias. Gracias.